Muy buenas tardes. A nombre de Argos Cursa, nuevamente les damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con el seminario en contribuciones, actualizado con las reformas fiscales 2014, y tengo el gusto de presentar al expositor de este primer módulo, al maestro Rubén Félix Vallejo Calderón, que muchos de ustedes ya lo conocen. Me voy a permitir leer un breve currículum. Actualmente es socio director del despacho Soluciones Empresariales Integrales, Servicios Fiscales y Administrativos, fundado desde el año 1997. Es asesor en materia fiscal de empresas manufactureras, comercializadoras, transporte y de aquellas que se involucran en el comercio exterior. Actualmente realiza planes y programas de estudios de posgrado para la obtención y o modificación de REBOES ante la Secretaría de Educación Pública del Estado, expositor en diferentes plazas de la República Mexicana, catedrático de las maestrías en Impuestos y Administración de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Tlaxcala, Córdoba, Tehuacán y de otras universidades del interior del país. Además, es titular del programa Reflexiones Tributarias y Empresariales, que se transmite a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida al maestro Rubén. Hombre, gracias. Bienvenido, maestro. Gracias. Iniciamos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a empezar empezamos el módulo completo, ¿verdad? El diplomado completo. ¿No? Muy bien, empezamos con personas morales del título 2. Tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta, así que muchas de las cuestiones que tendremos nosotros que estar haciendo énfasis es precisamente en qué pasa con los contribuyentes que ya venían desde 2013 y que ahora, en esta nueva ley, finalmente, ¿dónde quedaron? ¿Cómo van a tributar? Ha sido un tema sin fin durante las últimas semanas. Prácticamente desde el 30 de diciembre para acá, tenemos un sinfín de modificaciones a la resolución miscelánea precisamente. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha dado cuenta que muchas de las ocasiones pues no previó algunas situaciones, así que tuvo que recular en varias de ellas. Platicaremos caso específico del sector autotransporte, personas morales, por ejemplo, ¿no? Siempre dijo que no y a la mera hora dijo mi mamá que siempre sí, así que tengo permiso de hacerlo con flujo de efectivo, en fin, tantas cosas que se vinieron generando y que, bueno, enmarcan lo que es una nueva ley. Es lógico, cuando nosotros estuvimos presentes en la nueva ley del 2002, abrogaba la del 2001, teníamos más de 90 fracciones en un artículo segundo transitorio. Hoy tenemos 43, o sea, hoy nos rebajamos a la mitad. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que en resolución miscelánea fiscal, hoy tuvimos, habría que agregarle, ¿sí?, 46 artículos transitorios, llegamos hasta el 46º. Entonces ya 46 más 43, ya casi cumplimos los 90, ¿no? De todas estas precisiones que hay que hacer siempre que tenemos en vigor una nueva ley. No tenemos reglamento hasta el momento, así que hay varias cuestiones que vamos a tener que sacar precisamente de disposiciones transitorias. ¿Qué tengo aquí a la mano? Bueno, pues tengo un material en donde estamos haciendo énfasis en lo que pasó ayer y lo que va a pasar en este momento. Nos interesa qué voy a hacer ahora para tributar en este momento, pero considerando la venia y el permiso de la autoridad, dependiendo de si se acordó de mí en esas disposiciones transitorias. Así que, sin más ni más, empezamos. Dice aquí ISR personas morales. Miren, de hecho, empiezo con una disposición transitoria, en lugar de arrancarme con el consabido artículo primero, en donde están los sujetos del impuesto. Dice aquí el noveno transitorio, ese es el que nos interesa, ese es el de las 43 fracciones. Dice la ley de impuesto sobre la renta, que se refiere al artículo primero del presente decreto, entra en vigor el primer minuto de este año, 2014. Y a partir de la fecha, ya dice la fracción cuarta de ese artículo noveno transitorio, a partir de la fecha de que entre en vigor la ley del ISR, quedan sin efectos disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que se hubieran otorgado a título particular. De hecho, así pasa con las jurisprudencias. En este momento va a tener que pasar nuevamente todo el proceso, ¿sí?, todo el proceso legal para que volvamos a tener una jurisprudencia ya con respecto a esta nueva ley, pero ya tenemos
experiencia de esa ley que estuvo del 2002 al 2013, veníamos utilizando como antecedentes jurisprudencias de los años 80, de los años 90, va a pasar de la misma manera, nada más que en este momento, si yo había sido el promovente y una jurisprudencia me estaba protegiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente me amparé y demás. El simple hecho de cambiar la numerología de los artículos, ¿sí?, hace que yo tenga que volver a considerar el amparo, aunque el artículo, si ya no es el 10, ahora es el 9, y haya quedado igualito, ¿sí?, no tenga que ver precisamente con la materia de amparo. Definitivamente eso implica que vuelva yo a hacer otra vez el proceso legal de acuerdo a aquello que yo considere está siendo inconstitucional para mi empresa, para mi persona moral de este título. Tenemos que volver nuevamente a hacerlo. Basta con que cambie el artículo, es más, basta con que, imagínense que no hubiera cambiado el número del artículo, que nada más hubieran adicionado un párrafo y ese párrafo no tiene nada que ver con lo que yo me amparé, pues de todas maneras es una modificación que implica volver a hacer precisamente este procedimiento. Entonces, acuérdense, todo eso señala ya, si yo te dije, oye, sí, tienes razón, ¿sí?, tienes razón, esta situación que tiene que ver precisamente con el arrendamiento financiero, ¿sí?, de acuerdo a la consulta que me hiciste, estás bien en el procedimiento. ¿Qué sucede? Tengo que volver a consultar. Porque aunque el arrendamiento financiero no haya sufrido ninguna modificación, ningún cambio, dice la disposición transitoria que cualquier consulta que me hayas hecho, cualquier resolución que yo te haya dado de carácter particular, queda ya sin efecto a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Así que cuestiones que tienen que ver propiamente con eso, ustedes nuevamente tendrán que realizar ese procedimiento. A ojos vista, si ya aplicaron el criterio, ¿sí?, el que les dieron una resolución favorable, y ustedes ven que no está en el artículo 100, está en el 99 y está exactamente igual, pues seguramente la nueva consulta arrojará ¿qué? Una nueva resolución favorable, ¿no? Eso es lo que pasa con la entrada en vigor del ISR. No sé, de veras se me olvidó decirte, ingeniero Soledad, si ya les comentaste, que cuando hagan las preguntas, ¿no?, que vean lo del micrófono. A mí la verdad se me olvida, yo me concentro en la respuesta. Y luego nos dicen los chicos que están allá que no he saludado a los que están allá conectados virtualmente. Saludos a todos, ¿sí?, que obviamente no los escuchan a ustedes. Quisieran saber qué pregunta están haciendo, ¿no? Entonces, haciendo ese paréntesis, porque luego se me pasa. Bueno, queda igual el artículo primero, serán los mismos sujetos para efectos de la ley del impuesto a la renta. Recuerden que empezamos ahí con disposiciones generales. ¿Qué fue lo que hice aquí? Yo solamente estoy hablando precisamente de personas morales, aunque ese artículo primero dice personas físicas y personas morales, ¿no? Entonces ya conocemos esta situación, los residentes en México. Oye, ¿cuáles ingresos? Todos tus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza en que procedan, sean de aquí, sean de allá. Si tú eres residente en México, eres sujeto al impuesto a la renta. Residentes en el extranjero deben tener un establecimiento permanente. Y respecto de ese establecimiento permanente, que se mantiene su concepto en el artículo 2, una fábrica, un taller, una oficina, una sucursal, una agencia, cualquiera de eso califica como establecimiento permanente, los ingresos atribuibles a esos serán ingresos para este residente en el extranjero. Y aún no teniéndolo, no es necesario, ¿sí?, que tengas establecimiento permanente, basta con que tengas ingresos, fuente de riqueza ubicado en territorio nacional, para que tú seas un sujeto de la ley del impuesto de la renta. Nos interesa preponderantemente lo que es una persona moral. Vamos a hablar ahora de personas morales. ¿Dónde quedó? ¿Dónde estaba? Aquí sí ya hay un cambio. Antes, nuestro artículo de cabecera en las disposiciones era el 8 y ahora va a ser el 7. Ahí es donde están los conceptos que más andamos buscando, como los de persona moral o los de previsión social. Se quedaron en el 7. Dice aquí, cuando la ley haga mención a una persona moral, se entenderán entre otras, ¿sí? Esto es muy importante que lo consideremos. Quiere decir que lo que viene a continuación es enunciativo, más no limitativo, ¿sí? Solamente dice, se me ocurre en este momento, dice ahí la ley, decirte que son sociedades mercantiles, organismos descentralizados,
Sí, aunque son de gobierno, pero que realicen actividades empresariales, los bancos, instituciones de crédito, sociedades y asociaciones civiles, y aunque este sea un contrato, el de asociación en participación, yo para efectos fiscales lo voy a calificar de persona moral. Entonces, ese es el párrafo que me dice que son personas morales. Ahora vamos poniéndole nombres y apellidos a esas personas morales. ¿Quiénes son esas personas morales? Bueno, dice el artículo 7 que las sociedades mercantiles. Así que me tengo que ir al artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para saber cuáles son las reconocidas precisamente por esa ley. Sociedad de nombre colectivo, comandita simple, comandita por acciones, cooperativa, y las más recurridas, las más utilizadas en la fracción tercera, en la fracción cuarta, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, esas son las mercantiles. Recuerden algún paréntesis, el contrato de asociación en participación está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, en el orden en que me iba dando el concepto de la persona moral, dice ahí organismos descentralizados que preponderantemente realicen actividades empresariales. Es importante que nosotros aquí hagamos una pausa. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de actividades empresariales. Actividades empresariales. Sabemos que el Código de Comercio, en el artículo 75, señala quiénes son mis agentes de comercio, quiénes hacen actos de comercio. Bueno, en términos generales, esos son comerciantes, los que son comerciantes, los que hacen algo en cuanto a la transformación, los del sector primario. Para no extenderme mucho aquí en el pizarrón, bueno, todos ellos, ¿sí?, están calificados para efectos de la ley del impuesto a la renta como sujetos que realizan actividades empresariales. ¿Cuál de estas, de los organismos centralizados, lo está realizando? Seguramente alguno de esos, como CAPUFE, como Comisión Federal de Electricidad, el más clásico de todos, Petróleos Mexicanos. Entre algunos de ellos, muchos de ellos no son propiamente organismos descentralizados que realicen alguna actividad empresaria calificada como un acto de comercio, una especulación comercial, como algo que tenga que ver con transformación o como algo que esté ligado precisamente a ese sector que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura. Dice aquí, ¿qué más tengo como persona moral? Seguramente los que siguen son los bancos, sobre todo ellos. Su material tiene contemplado ahí lo que precisamente viene en la Ley de Instituciones de Crédito para poder definir mejor al sujeto. Sin embargo, aunque nosotros, bueno, no sé si alguno de ustedes esté asesorando un banco o lleve la contabilidad ahí de un banco, seguramente lo debe estar tomando en línea, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero bueno, nosotros, ¿qué nos interesa propiamente ahorita de los bancos? ¿Sí? Sobre todo como personas morales, que la retención de ISR que me realiza por el pago de rendimientos de cualquier clase califica para que yo lo acredite en pagos provisionales. Aprovecho de una vez ahorita porque prácticamente no tengo contemplado hablar mucho de lo que es en sí el esquema de cómo presentan sus pagos provisionales los bancos, ¿no? Entonces dice, lo que me retienen como ISR se acredita en pagos provisionales. Y lo otro importante, eso lo van a encontrar ustedes aquí en el artículo 55, fracción cuarta. Ustedes saben que el impuesto a depósitos en efectivo, ¿sí?, hoy anda todavía deambulando, ¿no? Ya tiene su acta de defunción, ¿sí? Esa acta de defunción ustedes la pueden encontrar en el Diario Oficial del 11 de diciembre. Ese día salió publicado la nueva ley del impuesto a la renta, reformas a la ley del IVA, a la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, y ahí les dijeron que finalmente, tanto no solo para IDE, sino para YETU, a partir del 2014, dejaría de existir. Sin embargo, hubo retenciones que se hicieron todavía durante el mes de enero. Ustedes todavía tienen la posibilidad de compensar, de solicitar en devolución, así que todavía por eso decía, anda deambulando por ahí.
en la declaración del ejercicio de las personas morales, por citar un caso así a la mano, en marzo ustedes van a tener que presentar en uno de los anexos información referente a los impuestos, a los depósitos en efectivo. ¿Pero por qué lo señalo? Porque lo que hacía lo de los impuestos a depósitos en efectivo era una retención, ¿verdad? Aquí había una retención. ¿Sobre qué se hacía esta retención? Sobre un depósito, ¿en qué? En efectivo, o sobre varios depósitos en efectivo que en un mes rebasaran los 15,000 pesos. Y esto generaba propiamente una situación que pues, realmente no era importante estar considerando el excedente y una retención del 3%. Lo importante aquí es que te llegaba después un papelito, una invitación que decía regularización del ISR y nada más faltaba ponerle el año. Empezamos con 2009, 2010, 2011. ¿Ya llegó la del 2012? No, ¿verdad? Nada más nos hemos quedado hasta 2011. Es que yo ya de una vez me estoy arrancando. Pero no tarda, ¿sí? No tarda. ¿De dónde tomaron esa información? Precisamente con base en lo que los bancos tenían en su lista negra de contribuyentes a los que se les había efectuado la retención. Bastaba que estuvieras en la lista negra. Es decir, que el banco te hubiese retenido porque tú hiciste depósito en efectivo durante el mes superiores a esa cantidad. ¿Qué es lo que normalmente se sugería? No entres a la lista negra, ¿sí? No entres ahí. Un favorzote, sepas, por favor, de este lado. Es que como ahora no hay nadie de este lado, por favor. Entonces, lo ideal era no sumarse a esa lista negra, así que no me retuvieran para que no me molestaran. Porque finalmente era una invitación, aunque ya venía ahí el crédito fiscal prácticamente. Si es una invitación no se llama crédito fiscal tampoco, ¿no? Pero ahí ya venía de alguna manera difuminado. Te decían cuánto tenías que pagar y te daban hasta 6 meses, ¿no? 6 meses sin intereses, ¿sí? Se adecuaba el fisco federal a la forma en cómo teníamos nosotros que estar vendiendo, ¿no? ¿Sí? Muchas veces lo sabemos los comerciantes, no podemos estar vendiendo al contado en efectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar facilidades, ¿no? El asunto es vender. Entonces el fisco federal tomó esa pauta y dijo, bueno, es una invitación, lo que menos quiero es que ni la veas ni la oigas, ¿no? Es decir, que hagas caso omiso de la invitación porque podrías haberlo hecho. Entonces lo que sí quiero es que me pagues lo que seguramente presumí como un ingreso. ¿Derivado de qué? Derivado propiamente de esto. ¿Qué pasa? ¿Ya terminó ese problema? Pues no, por eso estamos aquí en la situación del artículo 55, fracción cuarta. Los bancos, de acuerdo a esto, van a seguir ¿qué? Van a seguir generando la lista negra. ¿De quiénes? De los que realicen depósitos en un mes por más de 15,000 pesos. Eso es lo que van a estar realizando los bancos. Y los bancos pueden optar por hacerla, si quieren, la informativa mensual, si ellos quieren. ¿Cuál era la exposición de motivos en este caso? Decía, pues ya los bancos ya tienen el software, el programa, la herramienta electrónica que generaron durante todos esos años que existió el IDE para poder informarme quiénes son los contribuyentes que estaban depositando más de 15,000. Pues no la tiren, no la desechen. No la manden a la bandeja a la papelera de reciclaje. Ténganlo todavía ahí en su equipo electrónico porque me van a seguir informando. Entonces, lo que dice el 55 fracción cuarta es como una especie informativa anual. Es un anual porque se presentará más tardar el 15 de febrero. 15 de febrero. Pero le están dando la posibilidad porque dicen, oye, de veras, no puede ser antes. Hay bancos que dijeron, ¿sabes qué? Yo genero la información del mes y así como me ves, cierro la información del mes. No es mentira cuando le digo a mis cuentavientes, dicen, es que quiero un estado de cuenta que perdí. ¿Cuál quieres? Pues quiero el de hace un año, ¿no? El de febrero del 2013. Uy, algunos bancos te lo podrán dar casi como que de inmediato, ¿no? Pero la mayoría te dice, mira, si no tiene más de 3 meses, vas a tener que pagar por él. Lo voy a pedir a México. Y entonces va a tardar como unos 7, 8, 10 días hábiles en que llegue. Eso es demasiado tiempo. Pero así funciona esto.
¿Por qué? Porque precisamente ellos van cerrando la información mensual, las bases de datos, todo eso lo cuidan bastante. Así que si es la posibilidad de dar mensualmente esta información, ya en la misma resolución miscelánea fiscal les dan la posibilidad de que lo puedan ir haciendo mensualmente, ¿no? Pues ahí tienen ustedes, ellos son sujetos del título 2 de las personas morales. Lo que nos inquieta, lo que debemos de preocuparnos en ello, es esto, no preocuparnos de que tengamos dineros por arriba de estas cantidades, ¿no? Sino precisamente evitar esa situación de presunción propiamente que va a generar el acto de molestia. Muy bien. Aquí está cómo se compone el sistema financiero. Yo hablo propiamente de bancos, pero ahí tienen ustedes todas las instituciones de crédito que pueden calificar como sujetos del título 2, personas morales. Ese es el sistema financiero y seguramente aquí ya estaré en presencia de sociedades y asociaciones civiles. Sociedades y asociaciones civiles. Tengo aquí un problema con sociedades y asociaciones civiles. Sí está contemplado que platiquemos de título 3, pero tengo una situación acá. Miren, ahí está el artículo 2670 del Código. Una AC. Dice ahí que no tenga ¿qué? Carácter económico, ¿no? Que no exista un beneficio económico. Cuando constituyes la AC, piensas en esto, ¿sí? Cuando constituyes la SC, dices, sí, estoy considerando un beneficio económico. Aquí sí. Las dos son de carácter civil, económico. Sí, beneficio económico. Sin embargo, dice, no especulación comercial, no comprar, no vender, ¿cierto? No comprar, no vender. Remítete exclusivamente a un servicio, ¿sí? ¿Puedes comprar y vender activos fijos? Puedes. Eso no significa que tú dejes la esencia de lo que en carácter civil te dio vida. Entonces, eso es lo que yo tengo en este momento como asociación civil, como sociedad civil. Así son sus constitutivas, así son las entrañas de este tipo de personas morales. Mi problema es el siguiente, me queda claro que los de la sociedad civil, si su fin, aunque sean una sociedad civil, es humanitario, ¿sí? Es social, ¿no? Es estructuralmente familiar, es decir, ni siquiera se contempla que se tenga el beneficio económico, podría ser una persona que fuese no lucrativa, ¿verdad? No lucrativa, podría ser, podríamos colocarlo acá, pero aquí casi lo pongo como con una línea punteada. ¿Por qué? Porque si digo que sí voy a obtener un beneficio económico, entonces sí está bien que esto esté dentro del título 2 y no del título 3. Pero ¿cómo explico que una asociación civil que no se me permite de entrada, de nacimiento, el beneficio económico, cómo puedo concebir que pueda estar tributando para efectos fiscales aquí? ¿Cómo puedo hacerlo? Gracias, Julián. ¿De acuerdo? La idea es esta. Lo vamos a platicar en su momento. Una escuela se constituye como una asociación civil. Y les juro que si ustedes quieren buscar a las escuelas, están en el título 3. Es solamente ahí donde las menciona. Lo del el reconocimiento de validez oficial de estudios, que es importante, que es necesario para estos efectos, ¿no? Ahí están, siguen estando ahí en el título 3. Nada más que me ponen como condición que sea yo una donataria autorizada.
Si no lo soy, entonces no tengo nada que hacer en título 3. Y aunque de nacimiento diga que no espero recibir un beneficio económico, no se vayan a reír, ¿no? Las escuelas no reciben beneficio económico, ¿sí? Estamos aquí entre cuates, ¿no? ¿Sí? De verdad que no reciben beneficio económico. Entonces, aunque digamos que de nacimiento no quieren obtener el beneficio económico, van a estar, para efectos fiscales, tributando en un título donde los sujetos que están ahí son meramente lucrativos. Y solo porque no cumplí con una condición, que es precisamente el de ser donataria autorizada. Entonces, sí se me hacía un poco extraño ver asociaciones civiles, porque una que otra llegué a ver en título 2, una que otra. Digo, está atentando precisamente contra su naturaleza, ¿sí? No debió haberse conformado como una asociación civil de entrada. Tuvo que haber sido una sociedad civil para que de alguna manera se legitimara ese beneficio económico. Pero bueno, ahora va a ser más común que las pueda haber en título 2. ¿De acuerdo? Entonces van a estar tributando como cualquier otra persona de ese título, y ya saben que por lo menos, hablando en términos generales, eso implica presentar pagos provisionales, hacerlo por medio de un coeficiente de utilidad, ¿sí? Es decir, estar estimando la utilidad. Y eso obviamente lo desconoce la mayor parte precisamente de las instituciones educativas, que en principio solamente se acordaban precisamente de lo que era la determinación de un impuesto, pues al final del ejercicio, ¿no? Que es donde determinaban una figura que conocemos como remanente distribuible. Dicen que ahí no se paga el ISR. Yo digo que sí se paga el ISR, porque si quieren distribuirse el remanente, tienen que pagar, y muy caro. ¿Por qué? Porque todavía en 2013 pagaban a la tasa máxima, que era del 30%, y hoy la tasa máxima es 35%. Entonces, por eso les digo que sí paga alguien el ISR en ese título, sí lo pagan. ¿Quiénes? Los integrantes de la persona moral, y lo pagan al 35%. Entonces, bueno, esta situación la platico porque no se les haga extraño, vienen las preguntas, dice, ¿cómo es posible que una C entonces tenga que estar pagando impuestos sobre la renta? Pues sí, por lo menos en esas condiciones, esa asociación civil lo estará haciendo. Creo que ahí amerita varias cuestiones precisamente que tienen que ver con sus estatutos, ¿sí? Con precisamente lo que tienen que platicar los integrantes de las mismas en las asambleas, que por cierto, para eso, entre lo que son sociedades mercantiles, entre los que son las civiles, dentro de los primeros 4 meses tienen que realizar precisamente dicha asamblea anual ordinaria. Tenemos hasta abril para poder llevarla a cabo. Muy bien. Ahora sí, miren, de esto lo menciono en un principio, aunque iremos viendo a través del curso, ¿sí? A través de este módulo y del siguiente. ¿Sí están separados como 2 módulos? Sí. ¿Este es uno o este es uno solo? ¿Uno solo qué? Ah, entonces me faltó nada más mandarle lo de las no lucrativas, pero después se los mando, ¿no? Porque les mandé solamente lo de las lucrativas, solamente las del título 2, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces estaremos viendo dentro del módulo, ¿no?, completo, pues cuando empecemos a aplicar tanto factores de ajuste como factores de actualización, ya con caso práctico, para que lo vayamos determinando. Aquí lo importante es, bueno, el año pasado estaba en el artículo 7, hoy va a estar en el artículo 6 precisamente la situación de los factores de ajuste y actualización. Bien dice aquí, ¿no? Quiero saber cuál fue la modificación en el valor de un bien en alguna operación en un periodo. Utilizo un factor de ¿qué? De ajuste. Solamente quiero ver la modificación del bien, nada más. Es todo lo que quiero ver, ¿sí? Y cuando quiero ver el valor de un bien al término de un periodo, entonces utilizo algo que se llama factor de actualización. ¿Ok? Entonces son diferentes. Yo podría decirles, bueno, así rápidamente, ¿no? Un factor de ajuste, el que utilice durante un periodo, cuál fue la modificación que dio origen a un ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible,
Y en el caso de un factor de actualización, lo utilizamos con la cuenta de capital de aportación, lo utilizamos con la CUFIN, lo utilizamos con la depreciación, que para términos fiscales es la deducción de inversiones. Vamos conociendo el valor de un bien al término de un periodo, cuánto es a esta fecha. ¿De acuerdo? Así es como nosotros lo utilizamos, ya iremos viendo la situación de los índices. Me interesa esta situación. A ver, aquí. Resultado fiscal. Si hay un cambio ahí, no nada más es la ubicación de dónde está lo del resultado fiscal. Para nosotros el artículo de cabecera en título 2 siempre lo fue el artículo 10. Siempre fue artículo 10 durante mucho tiempo. Ahora lo tendrá que ser el artículo 9. Ese va a ser nuestro artículo de cabecera. Sin embargo, no sé si a ustedes les llegó a suceder, sin embargo, cuando ustedes necesitan el término de utilidad fiscal para determinar algo como el coeficiente de utilidad, ¿sí?, llegaba alguna autoridad y tenían estos criterios diferentes. Llegaba su dictaminador y también tenía un criterio diferente, ¿no? Oye, ¿por qué tomaste en cuenta la PTU? Oye, ¿por qué no tomaste en cuenta la PTU? Yo lo vi en diversas ocasiones, ¿no? Que me decían que estaba mal, sobre todo en finanzas. Fantástico, en finanzas, para los amigos que están allá en la República Dominicana, finanzas de Puebla, ¿no? ¿Por qué en finanzas de Puebla? Porque está mal tu cálculo, multa porque está mal. Oye, nada, me falló por $1, ¿no? Pues está mal, ¿sí? Por $1 está mal, entonces multa. Era una forma exagerada. Bueno, no sé si ya tengo medio año que nada que ver con finanzas de Puebla en este momento, afortunadamente, y no he pasado por ese trance, no lo sé, pero me decían que estaba mal porque el coeficiente. Alguna vez el SAT me dijo, sí está bien que hayas tomado en cuenta la PTU, finanzas me dijo que no, entonces venía esa discrepancia ahí de criterios. ¿La tomo o no la tomo? Porque recuerden que la PTU se mantiene como un concepto que no es deducible, es decir, no forma parte de la base, no lo van a encontrar dentro de las deducciones autorizadas. Sin embargo, el haberla pagado implica que yo primero visualice, ¿qué tengo? ¿Tengo utilidad? Si yo tengo utilidad, entonces tendré que disminuir la PTU que haya yo pagado, ¿sí? Si yo tengo pérdida, entonces tendré que adicionarle la PTU para que esta sea una pérdida mayor. Sin embargo, lo que les decía que causaba la confusión es que decían, a ver, es ingresos menos deducciones. Ingresos menos deducciones. Y aquí tú ya tenías la base, ¿de acuerdo? Si, vamos a ponerle aquí, estos ingresos son deducciones. Si los ingresos eran mayor a las deducciones, entonces yo estoy en presencia de ¿qué? De una utilidad fiscal. Y después, quítale la PTU efectivamente pagada. Entonces me decían, este es el concepto que tú debes de considerar para el coeficiente de utilidad. No este, si lo hiciste estaba mal. Y al revés, ya les platiqué 2 criterios distintos. Uno del SAT y uno de finanzas estatal, ¿sí? 2 totalmente distintos. No fui el único, digo, me sorprende si ustedes en algún momento determinado no se los llegaron o no les llegó a suceder, pero sí fue de bastante polémica esta situación. Vean lo que sucede ahora con el artículo 9. Dice el artículo 9, dice, las personas morales deben de pagar, y se acabó todo el circo que estaba alrededor de la tasa, porque de verdad fue un verdadero circo, ¿no? Nosotros teníamos ahí en nuestra ley, en el artículo 10, la tasa del 28%, sin embargo, sabemos que desde hace mucho tiempo veníamos pagando la tasa del 30%, ¿ok? Por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? ¿Sí? Por alguna disposición transitoria, la del 9 de diciembre del 2009, ahí nos prometieron que un día llegaríamos al 28 otra vez, desde entonces, ¿no? Y después vino en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación del año pasado,
¿Por qué? Porque desde la entrada de este gobierno se fue directamente sobre el 30%, directamente. Entonces en el Congreso le dijeron, ¿sabes qué, Chaparrito? Pues no. O sea, sí hay que prometer que vamos a llegar al 28 algún día. Y así estaba el 21, 28. Ahora con esta nueva ley ya no hay disposición transitoria al respecto, ya no interviene ley de ingresos de la Federación, y después de ayer el anuncio de la firma del pacto, porque está bien que digan que ya no nos van a aumentar los impuestos, ¿verdad? Pero no está bien que nos digan que no va a haber cambios en las tasas de los impuestos. Es decir, tanto bien, buena noticia, no van a aumentar. ¿Quieres saber la mala? Pues tampoco van a bajar. Tampoco hay alguna posibilidad de que llegue a bajar. La única posibilidad de que llegue a bajar es el escenario político de aquí al 2018. Esa es la única posibilidad que yo le veo. Si el escenario político no es favorable al partido en el poder, empezaremos a ver que efectivamente este tipo de usos en las finanzas públicas se irá dando. Sí, puede ser que llegue a haber algún cambio. Sin embargo, nos dijeron ayer, no hay ningún cambio. Todo el sexenio, acostúmbrate, será la tasa del 30%. Eso es una muy mala noticia para las personas físicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen una tasa mayor, tienen el 35% y no va a haber ningún cambio ni para arriba ni para abajo. Se van a quedar con 35%. Y miren ahora cómo se determina, aquí está. Dice, el resultado fiscal se determinará como a continuación se muestra. Eso dice el 9. ¿Ya vieron qué cambio hay ahí? Olvídate de este paso. Olvídate de este paso. Dices ingresos menos deducciones menos PTU. ¿Sí? Ingresos menos deducciones menos PTU. Ya no hay ningún problema. Oye, entonces, ¿debo tomar en cuenta la PTU para efectos de considerar lo que es mi coeficiente de utilidad? ¿Estoy bien? Estás perfecto. ¿Ok? Pues aquí ya se hace la precisión. El concepto de utilidad fiscal será hasta que nosotros hagamos la disminución de la PTU, no antes. ¿Ok? No antes. Será hasta después de haber disminuido la PTU. Ya tenemos casa llena de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Pero todavía hay de los que están ahí confirmados. Es que sí, perdón amigos en la República, pero esta ciudad está hecho un pandemonium. ¿A poco no? Entiendo, me pasó la semana anterior, así que hoy me salí un poquito antes, ¿no? Lo malo es cuando tienes opción A, opción B, opción C, opción D, ¿no? Dices, ya la A y la B no, porque ya sé que, pero ya me cerraron la C y la D. Y las únicas que tengo es la E, la F y la G, pero solamente si viniera de otro lado, ¿no? Sí, solamente así podría yo utilizar esas opciones. Bueno, vean, este sí es un cambio importante para nosotros. Nos genera certidumbre, definitivamente. Nos genera certidumbre, ya no hay esa problemática de que, oye, está mal calculado. No, no está mal calculado, ¿sí? Ya el artículo 9 dice, primero, ¿sí? A los ingresos acumulables, también hazle la disminución de la PTU para que tú consideres la utilidad fiscal. Claro, si los ingresos son superiores a esas deducciones y a esa PTU. Si por alguna razón ambos, deducciones y PTU, fueran superiores a ingresos, entonces estamos en presencia de una pérdida fiscal, ¿no? Aquí el comentario. Es importante señalar que lo anterior será la utilidad fiscal ya considerando la PTU, dejando atrás la polémica de si se debe incluir o no, ¿sí? Dentro de lo que era precisamente la determinación de esa utilidad. Y como bueno, el artículo 9 dice, vamos a determinar que el resultado fiscal, ¿no? Entonces, a esa utilidad fiscal le restamos, es la única posibilidad, siendo pérdida no la tenemos, siendo utilidad fiscal podemos amortizar algo de las pérdidas fiscales que tengamos o podría ser todas las que tengamos aún pendientes precisamente de aplicar, ¿no? Eso es posible. Ya no lo puse aquí, pero por disposición transitoria, dice que si ustedes todavía
utilizaron el programa del fomento del primer empleo y todavía, ¿sí?, están dentro de esos 36. Híjole, lamento no poder ayudar tanto, porque ahora sí se cayó todo, nada más los que están aquí de este lado. ¿Sí? Vean nada más. Ahí está. Es padre eso también porque de repente encontramos cosas que en la bolsa, ¿sí?, pensamos que ya no estaban, ¿no? En ese momento, sí, ahí estaban las llaves, ¿verdad? Ahí estaba el encendedor que no encontré la otra vez, ¿no? ¿Sí? Es un misterio las bolsas de ustedes, totalmente un misterio. ¿Sí? Si uno se pone contento cuando uno agarra un saco y uno agarra aquí la bolsa y dice, ay, mira, aquí había un billetito, ¿no? Ahora me imagino ustedes, ¿no? Ustedes en este momento no saben realmente qué hay por ahí. La regla general es que cuando ustedes necesitan algo de su bolsa, nunca lo encuentran. ¿A poco no? ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Sí? Incluye el celular y está sonando y no lo encuentra. ¿Sí? Está sonando y ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Por eso les digo que es un misterio. No sé qué hay allá adentro que no se puede encontrar ese celular, ¿no? En fin, les decía, por disposición transitoria, si ustedes contrataron a alguien, recuerden lo del programa de fomento, primer empleo, todo decía, a partir de esa fecha, 36 meses. La disposición transitoria dice que todavía después de la autoridad fiscal pueden aplicar, si es que lo tienen, lo del programa al fomento primer empleo, y eso impacta contra el resultado fiscal, ¿no? Hago la aclaración porque no está ahí en esto. Muy bien, ¿qué pasó con los ingresos? Vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque prácticamente todo eso fue una especie de introducción, ¿no? Prácticamente. Pero si nosotros observamos, tenemos que platicar en este curso propiamente de todo esto que implica la obtención de la utilidad o de la pérdida fiscal, de estos tres elementos, ¿sí? También voy a platicar de pérdidas fiscales. Aquí es muy interesante que ustedes, aunque ya se hayan acostumbrado a la numeración anterior, bueno, ustedes vayan viendo dónde ahora quedaron precisamente esas disposiciones que normalmente vienen ustedes utilizando. ¿Para qué? Para que se vayan familiarizando con ellas. Antes para nosotros era el 17, ahora va a ser el 16, donde dice, acumularán la totalidad de los ingresos. Estamos en personas morales. Recuerden que no tenemos, cada vez que por aquí lo platico, soy muy enfático en esto. ¿Por qué? Miren, yo les dejo esta jurisprudencia. Recuerden que para quienes están amparados en ella, ¿sí?, va a tener que haber un nuevo procedimiento. Sin embargo, nos sirven como antecedentes. Esto indudablemente lo pongo aquí porque se va a repetir. ¿Qué es lo que se va a repetir? ¿Sí? Lo que dice ahí, que la expresión o de cualquier otro tipo no viola la garantía de legalidad tributaria, porque aunque ahora es el 16, me sigue diciendo, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o, si tu imaginación es muy amplia y no está dentro de los primeros 4, de cualquier otro tipo, ¿sí? De cualquier otro tipo. Aquí lo interesante de esta jurisprudencia es destacar lo siguiente, fíjense, dice, no hace genérico el objeto del impuesto ni constituye una cláusula abierta para que la autoridad determine arbitrariamente esos ingresos, porque solamente me dice, toma en cuenta, es lo único que me dice, toma en cuenta, acumularás. No me dice qué es el ingreso, dice, sino que dicho término, hablando de ingreso, se refiere, ¿sí?, a los que modifican positivamente el patrimonio de los contribuyentes. Hay una modificación positiva en tu patrimonio, eso implicó un ingreso para ti, ¿sí? Y eso, si no fue en efectivo, si no fue en bienes, si no fue en servicio, si no fue en crédito, pudo haber sido de cualquier otro tipo. ¿Tú qué debes hacer? Tú debes acumular. Lo que tú tienes que hacer es acumular. ¿Y qué hubo de cambio para efectos de lo que son los ingresos? Porque miren, esto estaba en el artículo 18, ¿sí? Ahora está en el artículo 17. Lo bueno es que no se está disparando tanto. Ya cuando llegamos a personas físicas sí ya se ve una separación,
entre el impuesto, el artículo, pero el número de artículo que veníamos considerando antes y el que vamos a considerar ahora, ¿sí? Pero en un principio no se ve tan amplia, ¿sí? Esa diferencia. Ahora, aquí estamos hablando prácticamente nada más de un artículo. Y eso prácticamente porque ustedes saben que fueron párrafos de otros artículos, aunque dicen que son menos, ¿sí? Los fueron metiendo en otros artículos. Es decir, prácticamente el grosor es el mismo, ¿eh? O sea, no se dejen llevar con que les vendieron un producto más barato, ¿sí? Realmente es, a mi criterio, es exactamente el mismo. Entonces sigue diciendo que para que yo considere ingreso basta con que expida el comprobante, basta con que se envíe materialmente el bien, cuando se preste el servicio, o se cobre una parte o se cobre todo, ya se tendrá que considerar ingreso. Pero ese mismo artículo 17 señalaba algo respecto de las enajenaciones a plazo en la fracción tercera. Vean, dice aquí, se consideran ingresos provenientes de contrato de arrendamiento financiero, ¿sí? Los contribuyentes podrán, opción, considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, la parte del precio exigible durante el mismo. ¿Qué significa? Ni frío ni calor, no hay cambio ahí. Contrato de arrendamiento financiero, pueden seguir ustedes eligiendo entre estas dos vertientes, ¿sí? Donde sí hay un cambio es en las enajenaciones a plazo, y por eso así le puse el título a la diapositiva. En el caso de enajenaciones a plazo, en los términos del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes consideran como ¿qué? Como ingreso el total del precio pactado. Y antes, ¿qué decía? Pues la parte del precio cobrado. Ya ni siquiera exigible, ¿eh? Cobrado. Entonces tú podrías considerar nada más esa parte, pues estaba muy bien, era prácticamente un flujo de efectivo, ¿sí? Ya cobré, ya se generó la modificación positiva a mi patrimonio de esa manera, así que ya puedo acumular, pero ese cambio sí fue bastante fuerte para los que se dedican a este rubro. Solamente ahora pueden considerar el total del precio pactado. No sé si eso ya tenga que ver ahorita o ya tuvo que ver, porque desde enero está vigente en los abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no? No sé si ahora ese refrigerador que compraba yo en 52 semanas, ahora lo voy a comprar en 104. No lo sé, precisamente por este tipo de situaciones. Me pegas financieramente, me pegas en el costo tributario, ¿a quién se lo tengo que cobrar? Pues al consumidor final, ¿no? De lo que se ha venido platicando en que la reforma fiscal propiamente tiene un efecto, aunque no se quiera, tiene un efecto inflacionario. ¿De acuerdo? Quien recibe el impacto inflacionario y a quien le están cobrando una cantidad adicional, busca, pues obviamente, en aras de su eficiencia mercadotécnica, productiva, de transformación, de la que sea, recuperar esos costos. Y eso se puede hacer, obviamente, o disminuyendo otros costos, siendo más eficiente, o trasladándole al cliente precisamente ese costo. Prefiero lo primero que lo segundo, ¿no? Oye, ¿y qué pasó? Mira, ¿qué dice disposiciones transitorias al respecto? Porque mi problema, pues no es de que ahora, ¿sí?, yo tenga que considerar el total del precio pactado. ¿Qué va a pasar con los que ya consideren nada más el precio cobrado? Y en este momento los voy a estar recuperando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice ahí, acuérdense, siempre va a ser el noveno transitorio, siempre. Ahora es la fracción 11. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio la parte del precio efectivamente, ¿ya vieron? No lo digo yo. Cobrado, en términos del artículo 18, fracción tercera, acuérdense, 18 era antes, hoy estamos en el 17, ¿sí?, de la ley del ISR que se abroga, que aún tengan cantidades pendientes de acumular a la entrada en vigor de este decreto respecto a las enajenaciones a plazo celebradas hasta el último minuto del 2013, estarán en lo siguiente, ¿ya ven? Lo platiqué en la introducción, ¿no? Sí, ok, hay una nueva ley. Ajá, y eso cuando para mí implica una modificación, un cambio que puede ser simple, que puede ser radical, ¿qué tengo que hacer? Dime qué debo de hacer. A ver, ¿qué dice esta fracción 11 del noveno transitorio? ¿Sí?
dice propiamente, aplicarán lo dispuesto en la ley del impuesto de la renta que se abroga hasta en tanto acumulen la cantidad pendiente del cobro del total del precio pactado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Dice aquí, respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo, acumular, ¿sí? Solamente hasta que tú ya hayas terminado con todo lo que dejaste pendiente del año pasado. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que te estén pagando, ¿no? Porque también no nada más depende de ti, depende precisamente de tu cartera. Bueno, dice aquí, el impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el segundo párrafo de la fracción tercera del 18 de la ley del ISR que se aborda, se podrá enterar en dos partes iguales. Recuerden que aquí nos dijo que yo tengo que estar utilizando, ¿sí?, el artículo 18 fracción tercera de la ley que se abroga, o sea, hasta que esté yo cobrando. Entonces, en esta parte dice el impuesto que resulte conforme a la aplicación de la ley que se abroga, ¿sí?, se podrá enterar en dos partes iguales, el 50% en el ejercicio en que se acumule el ingreso, ¿sí?, y el 50% en el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entonces, todavía tienes alguna facilidad de esa carga fiscal, de lo que tienes pendiente, llevártela en dos ejercicios más. ¿Sí? No de golpe, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque todavía, imagínate, tienes que considerar partir de la primera enajenación, aunque sea plazo para ti, del 2014, tienes que acumular todo. ¿Sí? Ahora incrementale lo que traes pendiente. Por eso dice, de lo que traes pendiente, te doy chance de que lo hagas en dos exhibiciones. 50%, pero dijo ejercicio, ¿no? Dijo ejercicio. Entonces, será precisamente, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, hasta que consideremos los ingresos acumulables del ejercicio. El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior será el que corresponda a la proporción que representen las enajenaciones a plazo respecto del total de las operaciones que realice el contribuyente en el periodo de que se trate. Yo solamente hago enajenaciones a plazo, pues no tengo ninguna otra situación, es el 100%, ¿no? ¿Sí? Entonces es todo el impuesto. Oye, yo tengo un 80-20, 80 de enajenaciones a plazo, 20 de contado, ¿de acuerdo? Entonces debes de considerar que solamente el impuesto que puedes diferir es precisamente en esa proporción, el 80%, no menos. No hubo cambios en ganancias por enajenación, tanto de acciones como de activos fijos, terrenos. Sigue considerándose precisamente esas deudas que son perdonadas, en fin, solamente el único cambio que debemos de considerar para lo que son personas morales en cuestión de los ingresos son los que están con las enajenaciones a plazo. Me voy a las deducciones, ahí es donde nos vamos a quedar ahí un buen ratito, ¿sí? Dice aquí deducciones, artículo 25. ¿Dónde estaban antes? En el 29, ya se empieza a abrir un poquito la brecha. Estaban antes en el 29, ahora están en el 25. Hay un pequeño cambio aquí porque teníamos una fracción quinta que era derogada, ¿sí? Entonces seguimos considerando las devoluciones, el costo de lo vendido, los gastos, las inversiones, los créditos incobrables, las cuotas al IMSS, los intereses devengados a cargo, ajuste anual por inflación cuando sea deducible, anticipos y rendimientos cuando estemos en sociedad cooperativa de producción o en una SC o en una AC, ¿sí? Y aportaciones efectuadas para incremento de reservas, para fondos de pensiones o jubilaciones del personal. Prácticamente es un espejo de lo que traíamos en el artículo 29. Algunas cuestiones cambiaron de fracción. Vámonos a los casos concretos, ¿sí? El primero que dice por ahí de las devoluciones, lo dejó exactamente igual en función de las devoluciones. Paso a ingresos, me voy a deducciones. Devolución.
Expido comprobante. No envío, no entrego materialmente el bien. Se cancela el comprobante. Yo sí lo apagué. Ah, es aquel. Yo sí lo apagué. Suena igualito. Cuidado. Bien. ¿Eso amerita una devolución? Lo que está ahí. Expido el comprobante. Oye, para que hagamos la operación necesito tu factura. Seguiremos escuchando esa expresión, ¿no? Necesito la factura. Aunque ya nos debiésemos acostumbrar a decir comprobante, ¿no? Necesito tu factura. Resulta ser que apenas estoy iniciando o tratando de iniciar el procedimiento para que llevemos a cabo la operación. Muchas veces nos solicitan precisamente que emitamos el comprobante, pero no hay ningún movimiento en inventarios, no hay ningún registro de salida, ni siquiera de una muestra, nada. Me dicen al mes siguiente, oye, ¿qué crees? Ya no se va a hacer la operación. Y se cancela el comprobante. Y en la contabilidad está la cuenta número 4 y algo, que dice ingresos, ventas, como ustedes le quieran llamar, ¿no? ¿Sí? Y está en la cuenta 4.1, devoluciones, rebajas, descuentos sobre ventas, ¿no? Esta de carácter deudora, esta de carácter acreedora. Cuando se cancela un comprobante y no hay movimiento en inventarios, ¿qué sería lo más saludable hacer? ¿Realmente es una devolución? Porque aquí dice, ¿sí? Las devoluciones que ¿qué? ¿Implica algo físico? Sí, ¿no? La recepción, sí. Sí, porque está dejando abierto, no importa qué cantidad sea, que se reciban, porque no necesariamente estamos hablando del 100% del pedido, de la venta, de la operación. Oye, si yo recibo después, yo te vendí como 100 sillas y recibo 5 que no cumplieron con los estándares de calidad que me pediste, es una devolución. Estoy recibiendo 5 sillas y si quedo contigo que te las voy a reponer, bueno, pues nada más hago el movimiento en inventarios, ¿no? ¿Sí? Tengo que hacer el registro propio. Yo ya tendré que ver de manera interna qué pasa con esas sillas. Si yo soy el fabricante, entonces tendré que ver cómo hago la modificación para dejarlas en condiciones de poder ser vendidas. Si soy comerciante, las compro, las vendo, entonces pues igual yo no me di cuenta de eso, ¿no? Pero tendré que hablar con mi proveedor. Pero en el caso de que solamente fue la expedición del comprobante y finalmente no se llevó a cabo nada y lo tengo que cancelar, creo que no estoy hablando propiamente de una devolución.